Me dijeron que regara las plantas y cerrara la casa con doble llave, como si fuera una criada en la que podían confiar, pero a la que no podían llevar con ellos. Eres demasiado mayor para vuelos largos, abuela. Solo cuida la casa. Eso fue lo que dijeron antes de partir en su gran furgoneta negra, riendo mientras hablaban de playas griegas y mariscos frescos. No vieron mi cara cuando se fueron. No dije nada, solo levanté la mano para despedirme. Pero a la mañana siguiente encontré sus boletos de avión en mi buzón, aún dentro del sobre de la agencia de viajes sin sello alguno. Me quedé mirándolos por un buen minuto, como si fueran problema de otra persona. Salida en 3 días, Atenas, 2 adultos, 2 niños, asientos juntos. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Por supuesto que no. Los llevé a la cocina, los puse sobre la mesa y me preparé un té. Eso es lo que uno hace a mi edad cuando algo le golpea el pecho. Prepara té y espera a que las manos dejen de temblar. Pero no dejaban de temblar. Temblaban cuando busqué mi vieja libreta de direcciones, cuando encontré el número de la agencia. Quisiera cancelar estos boletos, dije. La muchacha al otro lado de la línea sonó sorprendida. ¿Puedo preguntar el motivo, señora? No, respondí. Solo cancélelos. Hubo un silencio breve y después una voz educada, casi temerosa. Por supuesto. Anoté el número de confirmación. Luego preparé otra taza de té, me senté en el sillón donde solía arrullar a mi hijo para dormir y miré alrededor de la sala. La foto de mi esposo Paul aún estaba en la repisa, todavía joven, todavía sonriendo. Había muerto hacía 20 años. Si él estuviera aquí, esto no habría pasado. Había sido muchas cosas en esta casa: esposa, enfermera, secretaria, cocinera, reparadora de juguetes rotos y de corazones partidos. Y durante la última década, solo la abuela. No Helen, no mamá. Una presencia en segundo plano, callada y obediente. Ellos pensaban que yo me quedaría quieta esperando novedades. Fotos de cielos azules en el chat familiar, mensajes como: «Te extrañamos, ojalá estuvieras aquí», sabiendo perfectamente que nunca habían pensado en llevarme. Volví a mirar los boletos cancelados. Después abrí el cajón donde guardo mi pasaporte. Seguía vigente. Tenía un poco más de $12,000 en mi cuenta de ahorros y algunos miles más en bonos. Sin deudas. Nadie dependiendo de mí. Ya no. Reservé un vuelo. Atenas. Un asiento en pasillo. Luego llamé a mi vecina Carol y le pedí que regara las plantas. «Claro, cariño. ¿Vas a algún lado?», preguntó. «Solo un viajecito», respondí. Hice la maleta pequeña, zapatos cómodos, mi mejor bufanda y ese vestido azul marino que no me había puesto desde el funeral de Paul. No por tristeza, sino porque me hacía ver elegante, y había olvidado cómo se sentía llevar algo que me hiciera sentir así. La noche antes de mi vuelo me senté en el porche. La calle estaba en silencio. Una brisa suave jugueteaba con la hierba. Pensé en lo que dirían cuando se dieran cuenta. Tal vez me llamarían, tal vez no. No me importaba. Por una vez no me estaba quedando atrás. La mañana llegó con calma. Cerré la puerta con llave, dejé una nota para Carol y bajé los escalones despacio pero con determinación. No miré hacia atrás. El agente en la puerta de embarque miró mi pasaporte, luego me miró a mí y sonrió con esa expresión ensayada que los jóvenes ponen cuando ven a alguien mayor viajando solo. «Que tenga un buen vuelo, señora». No respondí. Solo seguí caminando, con una mano aferrada al asa de mi maleta y la otra sosteniendo el pase de abordar como si fuera un escudo. No había volado en casi 30 años. El aeropuerto se sentía ruidoso, metálico, todo vidrio, anuncios y personas con vidas enredadas. Pero avancé como si perteneciera ahí, porque fingir que perteneces es la mitad de la batalla. Eso se aprende cuando has sido invisible en silencio por mucho tiempo. En el avión tomé mi asiento en el pasillo y me quedé quieta mientras otros acomodaban sus maletas en los compartimentos. El asiento a mi lado permaneció vacío hasta el último momento. Entonces llegó un hombre joven, unos 30 y tantos,
Anillo de bodas, mirada tranquila, se dejó caer con un suspiro. ¿Viaje largo?, preguntó mientras rodábamos por la pista. Lo suficiente, respondí. Él sonrió pero no insistió, y agradecí que me dejara en paz. Dormí la mayor parte del vuelo, ese tipo de sueño que no es profundo, pero es necesario, el que previene que la pena se convierta en rabia. Cuando me desperté estábamos sobre el Mediterráneo. Miré por la ventana, azul inmenso. Ese fue el momento en que entendí que realmente lo había hecho. No estaba ahí para hacer turismo, no estaba ahí para fotos. Estaba ahí porque me dijeron que no viniera. En el aeropuerto de Atenas me moví más lento. El calor era distinto, incluso bajo techo. Tomé un taxi a una pensión modesta en una calle lateral. Nada lujoso, pero limpio. La mujer de la recepción hablaba inglés y me llamó Madame, como si aún significara algo. Ya en la recámara puse la maleta junto a la pared y me senté en el borde de la cama. No lloré, solo me quedé mirando el suelo de azulejos por mucho rato. El duelo no siempre se parece a las lágrimas. A veces es simplemente estar quieta, recordando todos esos cumpleaños y fiestas en los que sonreí mientras me sentía no deseada. Esa tarde salí a caminar. No muy lejos, solo unas cuadras. Encontré una pequeña panadería. Pedí pan y aceitunas. El camarero fue amable, no me apuró. Comí despacio, sin mirar el teléfono ni una sola vez. De todos modos, nadie esperaba noticias mías. A la mañana siguiente me desperté temprano. La luz aquí era distinta, más suave. Abrí las contraventanas y la dejé entrar. Y entonces hice algo que no hacía en años. Me puse un poco de lápiz labial. El mismo tono que usaba antes de que todo en la vida se volviera beige y lleno de disculpas. En la recepción pedí recomendaciones, pero no quería lugares turísticos. Algún sitio tranquilo, dije. La joven escribió algo en un papel. Pruebe Anafiotica. Es antiguo, muy pacífico. Y fui. Casas blancas, callejones estrechos, gatos dormidos en las puertas, flores en macetas descascaradas. Todo era lento y obstinadamente hermoso. Caminé hasta que me dolieron los pies. Luego me senté en un banco de piedra y simplemente existí mientras parejas jóvenes pasaban felices y ruidosas bajo el sol. Nadie me miró raro. Nadie me dijo que era demasiado vieja. Nadie me dijo que solo debía cuidar la casa. Pensé en mi nieta Amelia de 16 años, siempre enviándome fotos con filtros y sacando la lengua. Me pregunté qué diría si me viera aquí. Probablemente reiría. Quizás pondría los ojos en blanco. Metí la mano en el bolso y saqué una postal que había comprado antes. No planeaba escribir, pero mis dedos se movieron solos. Querida Amelia, adivina dónde estoy. Grecia. El mar es más azul de lo que puedas imaginar. Espero que estés bien. Con cariño, tu abuela. No escribí a mi hijo ni a su esposa. Ellos no necesitaban saberlo. El buzón estaba cerca de un café. Dejé la postal y luego pedí un café. Lo bebí despacio como mi madre solía hacerlo por las mañanas, cuando todo estaba en calma. Esa noche, de regreso en la habitación, noté que estaba tarareando una melodía antigua, una que Paul solía cantar mientras se afeitaba. No la había pensado en años. No era joven, no era especialmente valiente, pero al fin estaba en un lugar donde quería estar, y eso contaba. No planeaba conocer a nadie, no era ese el propósito, pero la vida tiene su propio sentido del tiempo, y rara vez te consulta antes de poner algo en marcha. Ocurrió en el desayuno, 2 días después de llegar a Atenas. Estaba en una mesita junto a la ventana, tomando café y untando mantequilla en el pan con más cuidado del necesario. Frente a mí en la mesa de al lado se sentaba una mujer de mi edad. Cabello plateado, recogido en un moño práctico, ojos agudos detrás de unas gafas de media luna que descansaban bajas en su nariz. «Usas demasiada mantequilla», dijo, sin mala intención. Levanté la vista, un poco divertida. «Mejor que muy poca», asintió.
¿Cierto? Así empezó todo. Se llamaba Rosalie, exdirectora de escuela de Lyon, viajando sola como yo. Viuda, añadió con naturalidad, como si fuera solo otro sello en su pasaporte. Tenía esa confianza seca y firme que algunas mujeres llevan como un buen perfume. No demasiado fuerte, simplemente presente. Empezamos a caminar juntas, no lejos, solo paseos matutinos por las calles más tranquilas. Me gustaba la manera en que se fijaba en las cosas. No en los lugares de postal, sino en los detalles que todos los demás pasaban de largo. Una contraventana rota pintada de lila, un perro dormido junto a una estatua. No trataba de capturar nada para redes sociales. Simplemente miraba. Miraba de verdad. Almorzamos bajo una terraza cubierta de viñas, tomando vino blanco frío. Ella hablaba de sus alumnos, de los problemáticos que en secreto más apreciaba. Yo le conté de mi jardín en casa, de cómo los tomates nunca cooperaban sin importar qué suave les hablara. ¿Y tu familia?, preguntó. Hice una pausa. «Están bien», respondí. «Solo pensaron que era demasiado mayor para viajar». Sus ojos se entrecerraron. «¿Te dijeron eso?». Asentí. No reaccionó con dramatismo. Solo dio un sorbo a su vino. «Pues estás aquí», dijo. «Así que se equivocaron». Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en todos los años que pasé en mi lugar asignado. Los cumpleaños que cociné, pero nunca disfruté sentada en la mesa, los viajes que financié, pero a los que nunca me invitaron, las veces que me repetí, solo están ocupados o te necesitan aquí, pero no me necesitaban. No realmente. Más allá de la cocina, del cuidado, de ser una presencia confiable. A la mañana siguiente, Rosalie golpeó mi puerta. Llevaba un mapa doblado bajo el brazo y un brillo en los ojos. «Florencia», dijo. «No está lejos. Siempre quise ver la Galería Uffizi». «¿Y tú?». Vacilé. «¿Por qué no?», respondí. Esa tarde compramos los boletos de tren. 2 mujeres de más de 70, adquiriendo pasajes de solo ida como si fueran estudiantes en vacaciones de verano. Nos reímos de ello en la cena, aunque algo en mí seguía tenso, como un músculo viejo que no recordaba cómo moverse. Esa noche recibí un mensaje de mi nuera. No había sabido nada de ella en semanas. «¿Revisaste el jardín? El sistema de riego anda raro». «No». «¿Cómo estás?». «No». «¿Dónde estás?». No respondí. En cambio, hice mi maleta, doblé con cuidado el vestido azul marino, guardé las perlas, enrollé los zapatos en una bolsa de plástico. Viejas costumbres de tantos viajes prácticos. Me movía despacio, no por la edad, sino porque saboreaba cada gesto. En la esquina de la habitación había un pequeño jarrón con margaritas frescas, regalo de Rosalie. «Porque pareces alguien que aprecia las flores sin necesidad de un motivo», me había dicho, y no se equivocaba. Esa noche guardé el teléfono en un cajón y lo apagué. Sin sonidos, sin alertas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como alguien esperando ser incluida. Me sentí como alguien avanzando, paso a paso. El tren a Florencia partía poco después de las 9. Viajamos juntas en un vagón tranquilo, nuestras maletas arriba y una bolsa de croissants entre nosotras. Rosalie leía una novela de misterio en francés. Yo miraba por la ventana. El campo pasaba suave y dorado, cosido de viñedos y pueblos adormecidos. Parecía un cuadro que mi esposo compró una vez en un mercadillo. Marco barato, pero bello por dentro. Dijo que le recordaba a lugares en los que nunca había estado. Nunca pensé que yo los vería con mis propios ojos. No hablamos mucho. Ese era el consuelo con Rosalie.
No necesitaba llenar los silencios ni presionar con preguntas. Cuando el tren se inclinó en una curva, levantó la vista de su libro y me ofreció el último croissant sin decir nada. Lo tomé y sonreí. Fue suficiente. Florencia nos recibió con aire tibio y calles estrechas. El hotel era antiguo y lleno de encanto, con un ascensor que crujía y llaves de bronce pesado con llaveros de cuero. Nuestra habitación tenía un pequeño balcón con vistas a los techos rojos y a la ropa colgada entre edificios. «Quiero ver a Botticelli», dijo Rosalie, dejando su maleta en la cama, «y quizá comprar algo ridículo y caro que nunca usaré». Hicimos ambas cosas. La oficina estaba llena de gente, pero valió la pena. Frente al nacimiento de Venus, sentí que algo se aflojaba en mí. No era exactamente asombro, más bien reconocimiento. Esa certeza de que la belleza no siempre es ruidosa. A veces es callada, inevitable, y no te das cuenta de que te conmueve hasta que sientes la garganta apretada. Caminamos durante horas después, hasta que nos detuvimos en un café donde el camarero coqueteó con Rosalie y ella le devolvió el coqueteo con naturalidad. Tenía esa habilidad, hacerse sentir joven sin necesidad de fingirlo. La envidiaba. Esa noche cenamos en un pequeño lugar del lado antiguo del río, lejos de las multitudes. Pasta con mantequilla y salvia, vino tinto en vasos cortos. La risa me salía más fácil de lo normal. «Estás distinta ahora», dijo Rosalie en voz baja. «¿En qué sentido?» «Te sientas más erguida, menos encogida». No supe qué responder, así que solo asentí. Más tarde, ya en la habitación, revisé el teléfono por costumbre. 24 llamadas perdidas. 14 de mi nuera, el resto de mi hijo. No escuché los mensajes de voz. Solo pasé por los textos. «¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Pasó algo?» Luego, una nota de voz. La voz de mi hijo cansada y tensa. «Mamá, por favor, llámanos. Los niños están alterados. Pensamos que estarías en casa». Me quedé mirando la pantalla, intentando sentir algo. Enojo, tristeza, culpa. Pero lo que sentí fue distancia. No crueldad, solo espacio, suficiente para respirar. Al día siguiente, Rosalie se quedó dormida. Yo vagué por una parte tranquila de la ciudad, dejándome guiar por el olfato más que por un mapa. Encontré una tienda con faldas de lino y aretes de plata. No compré nada, pero probé ambos. Por la tarde tomamos el autobús hacia Fiesole, en lo alto, lejos del ruido. Nos sentamos bajo los árboles y miramos la ciudad desde arriba. «Esto», dije, sin referirme exactamente al paisaje, «esto era lo que faltaba». Rosalie asintió, como si supiera a qué me refería. Al volver, había otro mensaje. Era de mi hijo otra vez. «Mamá, cancelaste nuestras vacaciones a propósito. Llegamos al aeropuerto y... no importa. Solo por favor llámanos. Estamos preocupados». Apagué el teléfono. Aquella noche, mientras regresábamos al hotel, Rosalie me preguntó, «¿Y ahora? ¿A dónde?» Me quedé pensando un momento. «A Lisboa», dije. «Siempre quise escuchar fado en vivo», sonrió. «Entonces vamos», respondí. Lisboa nos recibió como a viejas amigas, cálida, un poco desordenada y llena de música que no hace falta entender para sentir. Las aceras brillaban todavía por la lluvia de la noche anterior y hasta el aire parecía vibrar con una calma desafiante, como si la ciudad supiera algo que el resto del mundo había olvidado. Nos alojamos en una casa de huéspedes con contraventanas azules y paredes de azulejos.
Nuestra habitación tenía un pequeño balcón que daba a una plaza donde unos niños jugaban al balón entre bancos oxidados. Me quedé allí largo rato esa primera tarde, viendo cómo el sol se deslizaba tras los tejados y escuchando las voces de abajo. Portugués rápido y suave, como viento entre hojas. Rosalie no se sentía bien ese día. Nada grave, solo algo de fiebre y dolor en las articulaciones. «No es nada», me dijo con un gesto. «He pasado por peores. Sal, ve la ciudad». Pero no lo hice. Le preparé té, me senté junto a su cama y le leí en voz alta un libro que habíamos comprado en Florencia. Una tarde lenta y tranquila. Se quedó dormida a mitad de un párrafo, con un rostro más sereno del que le había visto en días. Me recordó a mi esposo en el hospital. La respiración pausada, los pequeños gestos de cuidado de los que nadie escribe poemas, pero que son lo más importante. Entonces lo comprendí. Había pasado mi vida entera cuidando de otros. Hijos, nietos, Paul, hasta el perro. Pero esto, estar sentada al lado de Rosalie, sirviendo té, revisándole la temperatura, no se sentía como obligación. Se sentía como elección. Esa noche cociné para nosotras. Nada complicado. Huevos, pan y tomates que compré a un vendedor de la esquina que sonrió como si fuéramos viejas conocidas. Cenamos en el balcón envueltas en chales. Rosalie ya estaba mejor, con el color de vuelta al rostro y la voz más firme. «Gracias», me dijo cuando terminamos. «¿Por los huevos?» «Por no irte». No supe qué contestar, así que solo asentí y tomé otro sorbo de té. A la mañana siguiente me despertó el sonido del fado, esa música melancólica que parece venir de un lugar más antiguo que la tristeza misma. Un hombre cantaba en la plaza de abajo. La voz se le quebraba en algunos momentos, pero no importaba. La canción me alcanzó igual. Me quedé en el balcón, descalza, con los brazos cruzados por el frío de la mañana, dejando que la música se metiera en mis huesos. Cuando Rosalie estuvo lista para salir, la ciudad ya estaba despierta. Caminamos despacio, ella aún recuperándose, yo perdida en mis pensamientos. Pasamos frente a una iglesia, sus puertas abiertas de par en par e incienso saliendo hacia la calle. No entré. Solo observé a una mujer encender una vela, arrodillarse y juntar las manos como si sostuviera algo frágil entre ellas. Al volver a la casa de huéspedes, encendí el teléfono. 5 mensajes nuevos. Mi nuera otra vez. «Esto no tiene gracia, Helen». Después, «No sabemos qué decirles a los niños». Y de mi hijo, «Ya has dejado claro tu punto». ¿Lo había hecho? Ni siquiera estaba segura de qué punto creían ellos que estaba intentando demostrar. Yo no había dicho una sola palabra desde que me dejaron atrás. Rosalie me vio leer los mensajes. No preguntó nada. Solo sirvió té y me tendió la taza. Esa noche encontramos un bar de fado escondido entre 2 callejones con ropa tendida. Sin menú, sin turistas, solo locales, vasos que chocaban y una mujer con una voz que sonaba a seda oxidada. Cantaba sobre el anhelo, sobre ser dejada atrás, sobre levantarse de nuevo. Me senté allí con los ojos cerrados y el corazón extrañamente quieto. No cantaba para mí, pero entendí cada palabra. La carta llegó doblada en 3, deslizada bajo la puerta de nuestra habitación durante la noche, sin sello, sin sobre, solo mi nombre escrito con una letra apresurada y familiar. Lo supe antes de levantarla, mi hijo. Me senté en el borde de la cama con la carta sin abrir en el regazo, mientras Rosalie se acomodaba la bufanda frente al espejo. Ella tampoco preguntó. La había visto, igual que se ve un moretón formándose en la piel de otro, visible, pero ajeno. Abrí la carta con cuidado. No era larga. 3 párrafos breves escritos con la misma cortesía fría con la que se rellenan formularios. «Mamá, no entendemos qué estás haciendo. Los niños están confundidos. Amelia lloró. Pensamos que solo estabas molesta, pero esto es otra cosa. Si estás intentando castigarnos, ya has hecho tu punto. Vuelve a casa. Hablemos. Por favor.
David. Eso era todo. Ni un ciento, ni una mínima señal de que comprendían que me habían excluido del viaje que planearon con tanta facilidad, sin pensarlo 2 veces. Solo preocupación por cómo quedaba ahora mi ausencia, como si mi desaparición los embarazara más de lo que me había dolido su rechazo. Doblé la carta de nuevo, la guardé en el cajón junto a la cama y me levanté. Rosalie se volvió hacia mí. ¿Vamos a desayunar o a seguir lamentando la pobre caligrafía de hijos decepcionantes? Reí. Me tomó por sorpresa. Desayunamos en el patio. La luz del sol se filtraba entre las entrevedaras y el aroma a pan dulce y café fuerte suavizaba la mañana. Rosalie charlaba sobre las rutas del tranvía local, sobre cómo quería visitar el Museo del Azulejo. Yo asentía, pero mis pensamientos seguían en la carta, y en el silencio que había seguido a mi ausencia en sus vidas. La verdad era que no me había ido para castigar a nadie. Me había ido porque estaba cansada de pedir un lugar en una mesa que se encogía cada año. Los cumpleaños se habían convertido en mensajes de texto. Las fiestas, estamos ocupados este año, quizá el próximo. Y ahora hasta las vacaciones, las alegres, las familiares, llegaban con ese entendimiento silencioso de que yo ya no estaba incluida. Yo no había dejado de ser madre ni abuela. Ellos simplemente habían dejado de verme. Más tarde ese día me senté sola en un muro de piedra junto al río. Los barcos se deslizaban lentamente. Las palomas discutían por migas a mis pies. Mis manos descansaban en mi regazo, quietas como el agua. Pensé en Amelia, 16 años, ojos brillantes y demasiado delineador. La última vez que hablamos me preguntó cómo freír un huevo. Me llamó la susurradora de huevos. No sabía nada de los boletos. No sabía que había cancelado todo el viaje. Probablemente pensaba que me habían olvidado invitar o que había dicho que no. Tomé el teléfono y escribí un mensaje. Cariño, estoy bien. Estoy viajando. No estoy enojada. No estoy escondida. Solo necesitaba un poco de cielo. No te preocupes. Te quiero. Lo envié antes de poder arrepentirme. Rosalie me encontró allí media hora después, con 2 pequeñas bolsas de papel. ¡Pasteles de nata!, dijo. No puedes irte de Lisboa sin probarlos. Comimos en silencio, mirando cómo se alargaban las sombras. Esa noche, el encargado de la pensión se me acercó con una expresión perpleja. Señora Helen, dijo, su nuera llamó. Está preocupada. Me pidió que le dijera, los niños le extrañan. Asentí. Gracias. Dudó. ¿Quiere devolverle la llamada? No. Pareció inseguro, luego se fue. Dormí profundamente esa noche. El tipo de sueño que llega cuando dejas de esperar ser necesitada y comienzas a elegir ser completa. Por la mañana, Rosalie me mostró 2 horarios de tren. Uno para Madrid, otro para Sevilla. Tú eliges, dijo. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado. La calle olía a castañas asadas y frenos de autobús. La vida en su forma sin pulir. Sevilla, dije. Veamos qué más dicen que soy demasiado vieja para hacer. Sevilla se sentía como fuego en los huesos. No solo por el calor, aunque nos presionaba como una mano cálida, sino por la vida que palpitaba en cada callejón, en cada ventana, en cada voz nocturna que resonaba en las calles de piedra. No era una ciudad que pidiera permiso para ser vista, simplemente era, audaz, orgullosa, sin disculpas. Llegamos al final de la tarde. Nuestro hotel estaba escondido entre una panadería y una pequeña zapatería que olía a cuero y polvo. La habitación era modesta, pero el balcón daba a un patio con naranjos, cuyo aroma se mezclaba con el distante rasgueo de una guitarra flamenca. Rosalie echó un vistazo y declaró, «Este lugar exige pendientes». Desapareció en el baño y salió minutos después con aros de plata, que bailaban al mover la cabeza. Yo no tenía nada que combinar, pero recogí mi cabello y me pinté los labios. El mismo labial que había encontrado en el fondo de mi bolso en Atenas. Ya casi se acababa, y por primera vez en años pensé en comprar otro.
Esa noche salimos sin plan. Las calles estaban vivas, no en la forma ruidosa de los puristas, sino en la forma en que las viejas ciudades respiran después del anochecer. Seguimos el sonido de las palmas y llegamos a un restaurante en un patio donde un pequeño grupo tocaba flamenco. No por tipos, no por cámaras, sino por ellos mismos. Una mujer bailaba, su rostro ni sonriente ni posado, solo lleno de algo que no había visto en mucho tiempo, presencia, como si existiera enteramente en ese momento para ella, sin disculpas. No podía dejar de mirarla. Rosalie se inclinó y susurró: «Es mayor que nosotras». Miré más de cerca. Tenía al menos unos 70. Sus pies golpeaban el suelo con la fuerza de una promesa. La multitud aplaudió. Yo no. Solo la miré, con el corazón de pronto demasiado lleno. Al día siguiente visitamos el Alcázar. Sus muros contaban historias en azulejos y arcos. Pensé en todas las historias que yo había guardado dentro. Años de resistencia silenciosa, de tragarme las decepciones para dejar espacio al deber. Caminé por esos jardines como si perteneciera allí. Nadie me detuvo, nadie me llamó querida, ni me ofreció el brazo como si fuera frágil. Y por una vez, no me sentí frágil. Esa tarde nos sentamos en un café bajo un toldo a rayas. Rosalie bebía limonada y leía las noticias en su tableta. Yo miraba a la gente pasar. Entonces los vi. La familia. 4, 2 padres, 2 adolescentes. El padre parecía cansado. La madre iba un poco por delante, con el móvil en la mano. La chica con auriculares. El chico llevaba una bolsa de plástico pequeña. No debería haber sido notable, pero el corte de cabello de la mujer, afilado, rubio, demasiado familiar. Se me detuvo la respiración. No era ella, claro que no lo era, pero por un segundo vi la silueta de mi nuera en esa desconocida y el pecho se me apretó. No por dolor, sino por algo que no supe nombrar. Pasó. De vuelta en el hotel encontré un mensaje de Amelia. «Abuela, ¿dónde estás ahora? Tu foto de Lisboa fue increíble. Se la mostré a mi profesora de arte. Ella dijo: «Tienes muy buen ojo. ¿Puedo llamarte pronto?» Sonreí, luego fruncí el ceño. Yo no le había enviado ninguna foto. Rosalie, claro. Abrí la galería del teléfono. Ahí estaba, yo en el balcón en Lisboa, un brazo apoyado en la baranda de hierro, mirando la calle. No recordaba que ella me la hubiera tomado, ni siquiera recordaba haberme quedado quieta así, pero ahí estaba, sin posar, sin disculpas, solo existiendo. Escribí de vuelta. Ahora en Sevilla, es caliente y terca, y llena de un ruido hermoso. Te llamaré mañana, te encantaría aquí. Esa noche me acosté pensando en todos los lugares donde nunca había estado porque alguien tenía que quedarse a sostenerlo todo. Las veces que dije, vayan ustedes, yo estaré bien, incluso cuando no lo estaba. Las vacaciones que pagué pero a las que no fui invitada. Las bodas que ayudé a organizar pero en las que me senté en la orilla. Pero ahora aquí estaba, en Sevilla, en un camisón de algodón suave que compré a un vendedor callejero que me llamó la señora valiente. Cerré los ojos y dejé que la música de una radio lejana flotara por la ventana. Mañana bailaría, no para nadie, solo para recordar que aún podía. Todo comenzó con una llamada que no contesté, luego otra y otra. Para media mañana la pantalla volvió a encenderse. David, mi hijo, el mismo nombre, el mismo número, el mismo silencio. Cuando dejé sonar ya iban 26 llamadas en 2 días, un buzón de voz tras otro. No escuché ninguno, no estaba enojada, ya no, solo cansada de pedir ser escuchada. Rosalie ya estaba vestida cuando salí del baño. Llevaba un sombrero de ala ancha de paja y un vestido de lino que flotaba tras ella al moverse. «Hay un mercado junto al río», dijo, «y tengo ganas de regatear». Caminamos despacio, mis sandalias rascando las piedras viejas, el sol lamiendo la nuca como un niño travieso.
El mercado estaba vivo, no pulido, no curado, real. Hombres gritando precios, mujeres riendo, niños corriendo entre los puestos con los dedos pegajosos. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, un hilo liberado de un nudo que no sabía que había estado cargando. Compré una bufanda, amarilla, tan brillante como las caléndulas. No era un color que usara normalmente, pero atrapaba la luz como si perteneciera a mi vida. Mientras Rosalí negociaba por una cesta, me senté bajo una sombrilla desgastada con una bebida fría y revisé mis mensajes. No sé por qué. Tal vez por costumbre, tal vez por esperanza. Había un mensaje de voz, esta vez no de David, sino de Amelia. Su voz era suave, insegura. Abuela, no sé si escucharás esto, pero solo quería decir que te extraño. Mamá y papá están un poco alterados. Creen que estás tratando de demostrar algo, pero yo no lo creo. Creo que solo te cansaste de quedarte atrás. Yo también lo habría hecho. De todas formas, espero que estés segura. Te ves feliz en esa foto. Nunca te había visto así. Solo llámame, ¿vale? Aunque sea por un minuto. Lo escuché 2 veces, luego otra más. Esa última frase abrió algo dentro de mí. Aunque sea por un minuto. Regresé al hotel sola mientras Rosalí buscaba aceitunas. Me senté en el borde de la cama con la bufanda amarilla en mi regazo. Luego tomé el teléfono y llamé. Amelia respondió al segundo timbre. ¿Abuela? Su voz temblaba ligeramente. Pudo escuchar ruido de fondo, una tetera hirviendo, pasos sobre el piso de baldosas. Estoy aquí, cariño. Dios mío. Espera. El teléfono se movió. Se cerró una puerta. Luego silencio. Empezaba a pensar que te habías vuelto completamente rebelde, dijo, con la voz apenas temblorosa. No estoy rebelde, dije. Solo encontré algo que había olvidado que había perdido. ¿Qué? ¿A ti misma? Se quedó en silencio un momento. Lo entiendo, dijo suavemente. Creo que lo entiendo más que mamá y papá. La creí. Hablamos durante 15 minutos sobre la escuela, sus dibujos, un chico que le gustaba pero que no le correspondía. Cosas normales, cosas preciosas. Luego preguntó con cuidado. ¿Vas a volver pronto? No lo sé todavía, dije honestamente. ¿Puedo verte cuando lo hagas? Por supuesto, cariño. Colgamos. Me sentí más ligera. No porque todo estuviera arreglado, sino porque algo verdadero había pasado entre nosotras. Y la verdad, la verdadera verdad, siempre despeja el aire. Rosalí ya estaba vestida cuando salí del baño. Llevaba un sombrero de ala ancha de paja y un vestido de lino que flotaba tras ella al moverse. Hay un mercado junto al río, dijo, y tengo ganas de regatear. Caminamos despacio, mis sandalias rasgando las piedras viejas, el sol lamiendo la nuca como un niño travieso. El mercado estaba vivo, no pulido, no curado, real. Hombres gritando precios, mujeres riendo, niños corriendo entre los puestos con los dedos pegajosos. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, un hilo liberado de un nudo que no sabía que había estado cargando. Compré una bufanda, amarilla, tan brillante como las caléndulas. No era un color que usara normalmente, pero atrapaba la luz como si perteneciera a mi vida. Mientras Rosalí negociaba por una cesta, me senté bajo una sombrilla desgastada con una bebida fría y revisé mis mensajes. No sé por qué, tal vez por costumbre, tal vez por esperanza. Había un mensaje de voz, esta vez no de David, sino de Amelia. Su voz era suave, insegura. Abuela, no sé si escucharás esto, pero solo quería decir que te extraño. Mamá y papá están un poco alterados. Creen que estás tratando de demostrar algo, pero yo no lo creo. Creo que solo te cansaste de quedarte atrás. Yo también lo habría hecho. De todas formas,
Espero que estés segura. Te ves feliz en esa foto. Nunca te había visto así. Solo llámame, ¿vale? Aunque sea por 1 minuto. Lo escuché 2 veces. Luego otra más. Esa última frase abrió algo dentro de mí. Aunque sea por 1 minuto. Regresé al hotel sola mientras Rosalie buscaba aceitunas. Me senté en el borde de la cama con la bufanda amarilla en mi regazo. Luego tomé el teléfono y llamé. Amelia respondió al segundo timbre. ¡Abuela! Su voz temblaba ligeramente. Pude escuchar ruido de fondo, una tetera hirviendo, pasos sobre el piso de baldosas. «Estoy aquí, cariño». «Dios mío, espera». El teléfono se movió. Se cerró una puerta, luego silencio. «Empezaba a pensar que te habías vuelto completamente rebelde», dijo, con la voz apenas audible. Rosalie regresó con una mirada triunfante y una bolsa de papel llena de aceitunas. «Victoria», declaró. «Las comimos en el balcón». El atardecer quemaba el cielo de rojo. «Creo que están empezando a entender», dije después de un rato. «¿Quiénes?» «Mi familia». Masticó despacio y asintió. Ya era hora. No dormí mucho esa noche. No por inquietud, sino por algo más profundo, un cambio, un nuevo peso, no pesado, pero sólido, como finalmente encontrar el suelo bajo tus pies, después de haber flotado demasiado tiempo. Por la mañana me puse la bufanda amarilla, sin razón, solo porque podía. Lisboa había sido suave y dolorida, Florencia elegante y lenta, pero Sevilla me había dado calor y truenos, sacudido una parte de mí que no sabía que aún estaba atrapada en la disculpa. Y ahora, con mi bufanda atada cuidadosamente al cuello y mi boleto en la mano, abordamos el tren hacia Granada. Rosalie tarareaba. Nunca tarareaba por las mañanas. «¿Qué ocasión es esta?», pregunté. Ella levantó una ceja. «Vamos a ver la Alhambra. Tarareo por la arquitectura». Sonreí, crucé las manos en mi regazo y observé el paisaje borroso pasar. Granada era más tranquila de lo que esperaba, no silenciosa, solo respetuosa, como si la ciudad supiera lo que tenía y no necesitara gritarlo. Las calles eran estrechas, como susurros pasados entre edificios. El aire llevaba el aroma de naranjas y piedra. Nos registramos en una pequeña posada, dirigida por un hombre que parecía el tío cansado de alguien. Nuestra habitación tenía vista a los tejados y a las cuerdas de ropa, el tipo de vista que dice la verdad. No curada, no pulida, real. Esa tarde me senté sola en la terraza mientras Rosalie dormía. Revisé mis mensajes, no para ver qué decían, sino para recordarme que podía mirar y no reaccionar. Es un tipo extraño de libertad, la capacidad de elegir el silencio. Pero un mensaje me llamó la atención. Era de David. Solo una línea. «Mamá, ¿te perdimos?». No había enojo en ella, ni culpa tampoco. Solo una nota, un reconocimiento tal vez. No respondí. En cambio, abrí mi cuaderno. Lo había comprado en Lisboa y no había escrito ni una sola palabra. Ahora empezaba a poner por escrito cosas que nunca había dicho en voz alta. No siempre estaba cansada, solo me cansé de no ser vista. Cada vez que me llamabas anticuada, me tragaba una frase que debía haber dicho. Todavía recuerdo cómo me miraste cuando tenía 5 años, cuando me diste una piedra que habías encontrado en el patio y la llamaste preciosa. Fue la última vez que me diste algo solo porque sí, porque extrañabas llamarme por mi nombre. No lloré, solo seguí escribiendo. Me llamó Katie. Su voz era más profunda de lo que recordaba, más segura y menos temblorosa. «No estoy rebelde», dije. «Solo encontré algo que había olvidado que había perdido». «¿Qué? ¿A ti misma?».
Se quedó en silencio un momento. Lo entiendo, dijo suavemente. Creo que lo entiendo más que mamá y papá. Le creí. Hablamos por 15 minutos sobre la escuela, sus dibujos, un chico que le gustaba pero que no le correspondía. Cosas normales, cosas preciosas. Luego preguntó con cuidado. ¿Vas a volver pronto? No lo sé todavía, dije honestamente. ¿Puedo verte cuando lo hagas? Por supuesto, cariño. Colgamos. Me sentí más ligera, no porque todo estuviera arreglado, sino porque algo verdadero había pasado entre nosotras. Y la verdadera verdad, siempre despeja el aire. A la mañana siguiente subimos a la Alhambra. No fue fácil. La colina era empinada y mis rodillas dolían. Pero seguí adelante. No para demostrar nada, solo para verla por mí misma. Y allí estaba. Arcos, fuentes y tallados que me hacían preguntarme cuántas manos habían trabajado esta piedra. Cuántas personas se habían parado en el mismo lugar pensando, así es la belleza cuando nadie la apresura. Rosalie me tomó una foto sentada en un ranco, enmarcada por la luz y la sombra. «Pareces alguien que ha recordado algo importante», dijo. «Lo he hecho», respondí. Recordé que nunca fui solo alguien que se quedaba atrás. Esa noche, de regreso en la posada, encontré un mensaje de voz de Amelia. Su voz sonaba tensa. «Abuela, creo que papá está empezando a darse cuenta de que algo realmente ha cambiado. Me preguntó si había sabido de ti». Le dije sí. Se le notaba asustado, como si supiera que no podía simplemente disculparse con flores y actuar como si nada de esto hubiera pasado. Le dije, «No estás enojado, solo has terminado». Fue más que suficiente, fue perfecto. Le respondí con una foto que Rosalie había tomado esa mañana. Yo, de pie en la cima de la colina, manos en las caderas, la alhambra atrás de mí, mi rostro tranquilo. Sin pie de foto, solo la imagen. Ella respondió con un corazón y nada más, lo cual fue exactamente suficiente. Cerré el teléfono, me recosté en la cama y observé el ventilador del techo girando lentamente sobre mí. Mañana nos dirigiríamos hacia la costa. Rosalie quería ver el mar de nuevo. Dije que sí, no porque necesitara la vista, sino porque finalmente tenía espacio para desear algo otra vez. Tomamos el autobús temprano hacia Cádiz. Rosalie decía que el aire del mar hacía maravillas en sus pulmones y en su postura. Creo que solo le gustaba cómo el viento engadaba su cabello y la hacía sentir difícil de contener. El viaje fue largo, los asientos rígidos, pero no me importó. Observé el paisaje aplanarse y ensancharse, los olivares convirtiéndose en matorrales y luego en marismas aladas, hasta que finalmente apareció la costa, amplia, azul y respirando. Encontramos una posada cerca del puerto antiguo. La habitación olía a sal y madera vieja. Desde el balcón podíamos ver los barcos de pesca regresar al atardecer, redes arrastrándose como promesas cansadas. Me quedé allí mucho tiempo, una mano apoyada en la baranda, el viento tirando de mi manga. Esa tarde caminamos por la playa. Era más tranquila de lo que esperaba. Las olas no eran dramáticas, solo constantes, persistentes. Rosalie recogió un pedazo de vidrio de mar y lo guardó en su bolsillo. Yo caminaba descalza, dejando que el agua fría mordiera mis dedos. Había una pareja cerca, mayor que nosotras, tomados de la mano como adolescentes. No hablaban, solo caminaban juntos, dedos entrelazados como la respuesta a una pregunta que ya no necesitaban hacer. Me senté en una roca baja y observé cómo el sol se disolvía en el horizonte. En algún lugar detrás de mí, Rosalie tarareaba otra vez, la misma melodía del tren hacia Granada. Flotaba con el viento y se mezclaba con los gritos de las gaviotas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. No me moví, no por un largo tiempo, pero eventualmente lo saqué. Era David otra vez. «Solo déjanos escuchar tu voz». Miré la pantalla. Luego abrí la aplicación de notas de voz y presioné grabar. No lo escribí, no lo ensayé, simplemente hablé. «David,
No estoy enojada, pero he cambiado. Pasé la mayor parte de mi vida esperando que me pidieran algo, que me necesitaran, que me vieran. Y a veces lo hicieron, pero la mayoría del tiempo fui el fondo de sus vidas. No lo digo para hacerlos sentir culpables, lo digo porque es verdad. Los amo, siempre lo haré, pero no volveré al papel que me dieron. Si quieren que esté en sus vidas, no será como plan de reserva, ni niñera, ni un nombre en el formulario de contacto de emergencia. Tendrá que ser como una persona completa. Espero que lo entiendan. Buenas noches. Presioné enviar. El mar susurraba algo que no podía traducir. Cuando regresé a la posada, Rosalie leía bajo la lámpara. ¿Lo enviaste? Asentí. Cerró su libro. ¿Y cómo te sientes? Como si finalmente hubiera dicho lo que llevaba tragando 20 años. Sonrió. Ya era hora. Esa noche soñé con un pasillo interminable, lleno de puertas cerradas. Caminaba despacio, descalza, los dedos rozando cada manija. Y una por una, las puertas se abrían tras de mí. No miré atrás. A la mañana siguiente no había respuesta de David, pero sí otro mensaje de Amelia. Una foto. Había dibujado algo. Yo en la playa, con la bufanda alrededor del cuello, el cabello al viento. La leyenda decía, parece que recordó quién era. La miré largo tiempo. Luego me giré hacia Rosalie. Vamos a bailar esta noche. Ella parpadeó. ¿Bailar? Sí. ¿Tus rodillas lo permiten? Sonreí. Aprenderán. El bar no era para nosotras. Realmente no. Palpitaba con una energía demasiado joven, demasiado rápida, demasiado segura de su novedad. Un almacén convertido cerca de los muelles, lleno de luces tenues, bajo, retumbante y una neblina de perfume, sudor y algo más que se adhería a las paredes como historia reutilizada. Pero fuimos de todas formas. Rosalie volvió a ponerse sus aros de plata, cabello suelto, labial preciso. Yo llevé la bufanda amarilla, ya no alrededor del cuello, la até en el cabello como un lazo que me había ganado. Mi vestido era simple, de algodón suave, viejo pero limpio. No gritaba para llamar atención, no tenía que hacerlo. No parecíamos pertenecer, pero en realidad pertenecer nunca me había hecho mucho bien. Encontramos una mesa al fondo. La música no era flamenco, era más moderna, sincopada, con un ritmo que se colaba bajo la piel y hacía mover el pie antes de que te dieras cuenta. El piso estaba lleno. Parejas jóvenes, turistas de mediana edad, algunos locales bailando como si el ritmo les debiera renta. Rosalie bebía y movía el pie. Yo observaba a los bailarines, cómo se movían, cómo reían, cómo algunos se equivocaban de paso y no les importaba. Un hombre de unos 60 años, con bigote torcido y zapatos gastados, giraba a una mujer de mi edad, y ambos sonreían como tontos. Algo en mí cambió. Voy, dije. Rosalie levantó la vista. ¿A dónde? Allá afuera. Parpadeó. ¿Sola? Sí. Me levanté. Acomodé la bufanda en mi cabello y caminé hacia la pista. No esperé pareja ni permiso. Simplemente empecé a moverme. Al principio se sentía extraño, como si tomara prestado el cuerpo de otra persona. Mis extremidades rígidas, inseguras, la respiración superficial. Pero el ritmo me llevó adelante, y los años se cayeron como polvo de un abrigo viejo. Bailé no con gracia ni destreza, pero plenamente. Un joven pasó sonriendo, genuinamente, no en burla. Me ofreció la mano. La tomé un momento, giré una vez, reí y la solté. No necesitaba que él llevara el ritmo. Yo tenía el mío. Rosalie se unió después. Bailamos juntas como colegialas en una reunión. Torpes, sin aliento, felices. Permanecimos 2 horas, luego 3.
Cuando finalmente regresamos a la posada, descalzas y ruborizadas, caímos en la cama como adolescentes entrando a escondidas. «Eso fue irresponsable», dijo Rosalie, jadeando. «Lo sé, me encantó. Lo sé». Nos quedamos en silencio, recuperando el aliento. Mis rodillas dolían, mi espalda me odiaría mañana, pero mi pecho se sentía abierto. Antes de dormir, revisé el teléfono. Aún sin respuesta de David, pero había otro mensaje de Amelia. «Papá no sabe cómo responderte. Sigue leyendo tu mensaje». Lo imprimió. Está en la mesa de la cocina. No lo ha tocado en todo el día. Mamá cree que has perdido la cabeza. Yo le dije, tal vez finalmente la encontraste. Te extraño. Estoy orgullosa de ti. Creo que nunca lo había dicho, pero lo estoy. Miré sus palabras, simples, silenciosas, reales. Escribí de vuelta. Yo también te extraño. Dile a tu padre que no tiene que responder todavía. Algunas verdades necesitan tiempo para sentarse. Ella respondió con un solo emoji, un pequeño ancla. Me hizo reír. Dejé el teléfono y miré al techo. Los ventiladores giraban lentamente, cortando el aire en vueltas lentas y cuidadosas. Pensé en la pista de baile, en el momento en que me solté. ¿Cómo no hice nada extraordinario? No escalé una montaña, ni aprendí un idioma nuevo, ni me enamoré. Pero recuperé algo, mi alegría, y a los 72 años, eso se sentía tan radical como cualquier otra cosa. Me dormí con los pies adoloridos, músculos cansados y un corazón que finalmente sentía que me pertenecía de nuevo. Salimos de Cádiz al amanecer. Rosalie durmió casi todo el viaje, cabeza contra la ventana, brazos cruzados como una mujer que ha conocido demasiados trenes para preocuparse por la comodidad. Yo no dormí. Observé cómo la luz se movía sobre los campos, cómo pasaban los pueblos, nombres que no recordaría, lugares a los que nunca regresaría. No estaba inquieta, estaba preparándome. Barcelona sería nuestra última parada. Ninguna de las dos lo dijo en voz alta, pero lo sabíamos. Habíamos visto suficientes ciudades para reconocer cuando un viaje estaba llegando a su fin, cuando el impulso que antes te empujaba se vuelve algo más silencioso, más asentado. Llegamos por la tarde y tomamos un taxi hasta una calle tranquila cerca de Elborn. El hotel era pequeño, la habitación sencilla, pero la cama era blanda y las ventanas se abrían de par en par. Desempacamos en silencio. Más tarde, caminamos no lejos, lo suficiente para sentir la ciudad bajo nuestros pies. Recordé que mi nieta dijo una vez, «Barcelona se siente como si lo hubiera construido alguien que quería pintar con edificios». No se equivocaba. La obra de Dios se asomaba en las esquinas como travesura en piedra. Los colores eran intensos, las formas imposibles. Me gustó más de lo que esperaba. Cenamos en un pequeño café escondido entre dos librerías. Yo pedí pescado. Rosalie, sopa. Ninguna de las dos terminamos el vino. La conversación era ligera, dispersa, como una brisa suave. El clima, los horarios de tren, los zapatos. Pero debajo de eso había una corriente diferente. Creo que ambas sentimos el final antes de que llegara. Esa noche, de regreso en el hotel, me senté en el balcón con un chal sobre los hombros y mi cuaderno en el regazo. La lista era más larga ahora. Cosas que nunca había dicho en voz alta. Página 3. Pensé que si daba suficiente, me mantendrían cerca. Pero el amor comprado con sacrificio siempre es el menor. No me importaba envejecer. Me molestaba ser ignorada. Me tomó 50 años darme cuenta de que el silencio no siempre es fuerza. A veces es solo miedo disfrazado de paciencia. No me arrepiento de la madre que fui. Me arrepiento de quien desaparecí para ser ella. Cerré el cuaderno. Mi teléfono vibró. No era David, ni Amelia. Mi nuera, Laura.
El mensaje era más largo de lo habitual. Helen, hemos estado hablando. David ya no sabe cómo comunicarse contigo. Cree que cualquier cosa que digas saldrá mal. Le dije que a veces escuchar importa más. No quisimos dejarte afuera. Sé que eso no arregla nada, pero es la verdad. Planeamos el viaje pensando que sería más fácil para los niños. Nos dijimos a nosotros mismos que estarías más cómoda en casa. Eso fue una mentira. Teníamos miedo de tu edad, no por tus limitaciones, sino porque nos recordaba las nuestras. Lo sentimos. Lo siento. Si alguna vez decides volver a casa, nos gustaría empezar de nuevo, sin expectativas. Solo tú, como eres. No lloré, pero me quedé muy quieta por un largo tiempo. No era una disculpa que borrara nada. Simplemente era un comienzo. A la mañana siguiente, Rosalie me encontró empacando. ¿Casa finalmente? Asentí. ¿Segura? Sí. Ella sorbió su té. Bueno, ya era hora de que dieras el último golpe. Reí. No fue un golpe. Más bien, se abrió una puerta. Rosalie se fue 2 días después. Nos abrazamos en la estación. Ninguna dijo adiós, solo hasta pronto. Esa noche, sola en la habitación, pedí una última copa de vino al bar de abajo y me senté junto a la ventana. Mi bufanda estaba sobre la mesa, mis zapatos junto a la puerta. No me sentía terminada, pero me sentía plena. Mañana compraría un boleto. No de regreso a la casa que me dijeron que cuidara, sino a la vida que finalmente elegí retomar en mis propios términos. El aeropuerto se sintió menos como una despedida y más como una pausa. No estaba dejando algo atrás. Estaba trayendo algo de vuelta. ¿Yo misma? Tal vez. O lo que quedaba de ella después de décadas de esperar en silencio. El vuelo fue tranquilo. No vi una película, no leí, simplemente me senté con el zumbido del motor en mis pensamientos, viendo cómo la tierra debajo se hacía pequeña, plana, desaparecía. Cuando aterricé, nadie esperaba. No lo esperaba. El aire era más denso aquí, el cielo más apagado. Olía a pasto húmedo y setos demasiado regados, un tipo de familiaridad olvidada. Tomé un taxi. El conductor era joven, parlanchín. Respondí con frases cortas y miré por la ventana. Las calles pasaban deslizándose como recuerdos que no había pedido recordar. La panadería a la que solía llevar Amelia, el parque donde David se rompió el brazo cayendo de los juegos, la farmacia donde Laura y yo una vez estuvimos lado a lado comprando jarabe de tos y una prueba de embarazo. No eran malos recuerdos, solo estaban lejos ahora, como la letra de otra persona en un libro viejo. Mi casa estaba exactamente como la dejé. Carol había regado las plantas. El porche estaba limpio. La llave giró con facilidad en la cerradura. Por dentro todo contenía la respiración. Caminé de habitación en habitación tocando cosas. El borde del sofá, el cuenco de cerámica astillado en la mesa, la foto de Paul junto a la chimenea. Nada se había movido, pero todo había cambiado. No deshice la maleta de inmediato. Hice té, me senté en la mesa de la cocina con la ventana abierta. Dejé que el silencio se estirara. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Amelia. ¿Estás en casa? Escribí. Sí. 10 minutos después. ¿Puedo pasar? No dudé. Sí, la puerta está abierta. Llegó en 20. Sin ceremonia, sin discurso, solo un abrazo largo y silencioso que dijo más de lo que cualquiera de las dos podría. Se sentó frente a mí, su mochila todavía colgada de un hombro. Se veía mayor que cuando me fui. No por edad, por comprensión. «Me gustó tu lista», dijo. Parpadeé. «¿Mi lista?» Ella sonrió. «Dejaste tu cuaderno abierto en una de las fotos. Lo leí. Bueno, parte de él. No me sentí expuesta. Me sentí vista». «Yo también he estado haciendo una», dijo, sacando de su bolsa un cuaderno pequeño de espiral. Me lo entregó. La primera página decía: «Rechazo heredar en silencio».
la creencia de que las mujeres superan el deseo, la idea de que envejecer es declinar, el hábito de decir estoy bien cuando no lo estoy, el silencio que sigue cuando alguien te dice que eres demasiado, la vergüenza heredada como muebles. Las leí todas. Luego la miré, esta chica, mujer, que me había visto desaparecer y regresar. «Vas a estar bien», le dije. Ella asintió. «Porque tú lo estuviste». Hablamos por horas de la escuela de arte, de su novio, de cómo su madre aún hablaba demasiado alto cuando estaba nerviosa. En un momento le tomé la mano. «¿Sabes?», dije, «tu padre todavía no ha llamado». Ella bajó la mirada. «Está asustado». «¿De mí?». «De lo que te has convertido, de lo que nunca se permitió ver antes». No respondí. Sonó el timbre. Amelia levantó la vista. «Son ellos». No me moví. «Yo abro», dijo suavemente. Escuché la puerta abrirse, voces apagadas, luego silencio, luego David. Entró en la cocina como si fuera tierra sagrada, su rostro cansado, más viejo. Me miró como alguien esperando permiso para hablar. «Quería venir solo», dijo, pero Laura insistió. Ella apareció detrás, manos entrelazadas, sin maquillaje, sin postura, solo real. «No sabemos cómo empezar», dijo. Me puse de pie. «Ya empezaron», respondí. Aparecieron. David dio un paso adelante. «No quería perderte». «No lo hiciste», dije. «Simplemente dejaste de verme». Asintió. «Lo siento». No grandilocuente, no poético, solo honesto. Fue suficiente. «¿Hice té?», dije. «Todavía queda en la tetera». Se sentaron, no como dueños del espacio, no como personas pidiendo perdón como un favor, sino como personas que finalmente entendieron que el asiento en la mesa no era suyo por defecto. Había que ganarlo. No se quedaron mucho. 1 hora, quizá menos. El tiempo suficiente para sorbos incómodos de té, demasiadas pausas y el trabajo silencioso de construir una nueva forma entre nosotros. No lo apuré. No suavicé las partes ásperas. Deja que ellos sientan el silencio en el que yo había vivido durante años, que se sienten en él un rato. Laura habló más que David. Siempre lo había hecho. Pero esta vez había menos certeza en su voz, más escucha entre frase y frase. Me preguntó por mi viaje, por los lugares, la comida, la gente. Le di retazos, no el todo. Ella no merecía el todo. No todavía. Cuando se fueron, David se quedó un momento en la puerta. «¿Puedo...?» empezó. Luego se detuvo. «¿Te gustaría venir a cenar alguna vez? Nada grande. Solo nosotros, tú y yo». No dije que sí, pero tampoco dije que no. Pareció aliviado por eso. Después de que se marcharon, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no era el mismo silencio. No era el silencio frágil que se quiebra cuando respiras demasiado fuerte. Era un murmullo más suave, una pausa antes de que empiece una línea nueva. Esa noche me senté en el porche con una manta sobre las piernas, el cuaderno abierto otra vez. No había escrito nada en Barcelona. Creo que una parte de mí sabía que necesitaría espacio para esto, para volver a casa. Cosas que sé ahora. Escribí en la parte superior de una página nueva. La gente no nota tu silencio hasta que le cuesta algo. Irte no es lo mismo que huir. Todavía puedes empezar de nuevo a los 72 años. Algunas puertas no necesitan ser cerradas de golpe, solo cerradas suave pero firmemente. Tu voz no se ha ido. Está esperando a que dejes de pedir permiso. Me detuve. Golpeé suavemente el bolígrafo contra el papel y añadí: «El perdón no es para ellos, es para tu propio aliento». Cerré el cuaderno, lo dejé en la mesita y respiré el aroma del jazmín nocturno. Amelia vino la tarde siguiente, sin aviso, sin motivo. Solo entró,
Se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá como hacía cuando era pequeña. He tomado una decisión, dijo. Ajá. Voy a postularme al programa en Berlín. La miré. Sus ojos estaban nerviosos, pero firmes. Sé que está lejos y mamá ya se está volviendo loca, pero necesito hacerlo. Necesito irme. No me moví. Deberías, dije. Parpadeó. ¿De verdad? No esperes permiso. Perderás tu vida. Su boca se curvó en una sonrisa lenta, amplia. Sabía que lo entenderías. Se quedó horas. Hicimos sopa, hablamos de libros. Me preguntó por Rosalie y se rió cuando dije que bailamos hasta que las piernas nos dieron por vencidas. Eres una poca de una leyenda, dijo en broma. No, dije. Solo soy yo, al fin. Antes de irse me entregó un sobre pequeño. Adentro había un dibujo, la misma playa de Cádiz, pero con una nueva figura de pie en la orilla. Yo, con los brazos abiertos, la cabeza inclinada hacia el mar, abajo escribió. No volvió siendo la misma, y ese era el punto. La miré. Ella se encogió de hombros. Lo voy a enramar. Después de que se fue, lo coloqué al lado de la foto de Paul en la repisa. Él lo habría entendido. A la mañana siguiente recibí una carta, de verdad, en papel, con tinta azul. La letra de David decía: Mamá, gracias por el té, por dejarnos sentarnos en el silencio. Ahora lo veo. No espero ser perdonado, pero me gustaría intentarlo, no para borrar nada, sino para construir algo mejor, si tú quieres. Sin declaraciones, sin promesas, solo un hombre aprendiendo a hablarle de otra manera a la mujer que lo crió. Doblé la carta, no respondí, no todavía. Algunos silencios no están hechos para llenarse, están hechos para honrarse. No fui a cenar de inmediato, dejé la invitación allí. Pasaron días, luego una semana, regué mis propias plantas, cociné para mí, caminé por las mañanas, no porque quisiera castigar a nadie, no porque quisiera que se preocuparan, sino porque necesitaba sentir la forma de mi vida sin ellos dentro. Y era una buena forma, no ruidosa, no dramática, solo firme, digna, mía. Rosalie me envió una postal desde Marsella. Todavía creen que soy una viuda con una herencia secreta, garabateó. Déjalos. En el reverso, un dibujo de 2 mujeres bailando en un bar, una con un pañuelo amarillo, brazos levantados. Me reí al verlo, lo enmarqué, lo puse junto a la ventana de la cocina. Una mañana llamé a David. Domingo, dije, a las 5. Llevaré el postre. Sonó sorprendido, agradecido, cuidadoso, como debía. Cuando llegué a su casa, Laura abrió la puerta. No sonrió demasiado rápido, no se lanzó a abrazarme, solo se hizo a un lado y dijo: «Pasa». Caminé por las habitaciones como una invitada, no como alguien que había estado allí cada semana. Las paredes tenían arte nuevo, los muebles estaban reacomodados, incluso el aire se sentía diferente. No me dolió. Ellos habían seguido viviendo, yo también. Rosalie me envió una postal desde Marsella. Todavía creen que soy una viuda con una herencia secreta, garabateó. Déjalos. En el reverso, un dibujo de 2 mujeres bailando en un bar, una con un pañuelo amarillo, brazos levantados. Me reí al verlo, lo enmarqué, lo puse junto a la ventana de la cocina. Una mañana llamé a David. Domingo, dije, a las 5. Llevaré el postre. Sonó sorprendido, agradecido, cuidadoso, como debía. Hacia el final se aclaró la garganta. Leí tu cuaderno. Lo miré. ¿Qué cuaderno? El que estaba en la foto, sobre la encimera. Amelia me dejó leer algo de él. Alcé una ceja. ¿Ella te lo mostró? Dijo que era importante. Vi lo que no estabas diciendo. Eso sonaba como ella. Él dudó, luego añadió.
Dolió. Bien, dije. Él levantó la vista sorprendido. Bien, repetí, porque significa que por fin me escuchaste. Asintió lentamente. Lo hice. Laura se aclaró la garganta. Hemos hablado mucho de las cosas y queremos hacerlo mejor. No estoy aquí por promesas, dije. Estoy aquí para ver si están aprendiendo. Ambos asintieron. Saqué el postre. Tarta de limón, no muy dulce, lo bastante ácida para despertar la boca. Comimos en silencio un rato. Entonces Amelia dijo, «Quiero leer algo». Sacó una hoja doblada de su bolsillo, su propia lista ahora. Su voz tembló un poco. Cosas que quiero recordar. Mi abuela me enseñó que desaparecer en silencio es una forma lenta de morir, que mantenerse suave no es lo mismo que quedarse callada, que las mujeres no deben su energía al confort de otros, que amar a alguien no significa volverse pequeña para él, que está bien superar tu lugar en la mesa y exigir uno nuevo. Parpadeé con fuerza. Nadie habló durante un largo rato. Finalmente Laura se levantó. Empezó a recoger los platos. David la ayudó. Amelia sirvió más té y yo me recosté, las manos sobre el regazo viendo cómo el silencio se desplegaba. No el incómodo, sino el ganado. El que compartes cuando la gente finalmente aprende a sostenerse de verdad. Cuando me fui, David me acompañó hasta la puerta. Dudó antes de hablar. «Sé que llevará tiempo», dijo. «Tengo tiempo», respondí. Entonces saqué un sobre delgado de mi bolso y se lo entregué. «¿Qué es esto?» «Una copia de los billetes, los que cancelé». Él lo miró. «Los guardé», dije, no por rencor, sino por verdad, para que no olvidemos lo fácil que fue borrarme. No abrió el sobre, solo asintió y lo guardó en el bolsillo. No nos abrazamos, pero nos quedamos cerca, como personas que algún día quizá se entiendan sin necesidad de explicar cada herida. En casa me desvestí lentamente, me quité los pendientes, doblé mi pañuelo. Me quedé frente al espejo, estudiando mi rostro. Mayor, sí, pero no cansado. Más sabia, pero no fría. Había líneas allí que no estaban antes del viaje, pero no eran grietas, eran caminos, raíces que me habían devuelto a mí misma. Antes de dormir escribí una última página. Cosas por las que ya no pido perdón. Querer espacio, querer más, decir no, irme en silencio, volver más fuerte. Y al final, en letra pequeña, nunca fui demasiado mayor. Simplemente nunca me preguntaron si aún soñaba. Ahora no espero a que me lo pregunten. Voy.